Buenas tardes a todos, aquí yo. Resulta que yo hacía videos, así que se me ocurrió, ¿por qué no de hecho hacer lo que se supone que hacía en este canal? Y estaba meditando sobre una idea interesante que se me acaba de ocurrir, y es que viendo cómo todos apelan que lo material esto, lo material aquello, la materia esto y la materia lo otro, y no obstante, cuando tú mencionas algo que forma parte del universo, y esas personas te dicen que es idealismo barato, o que es o que eso no es materialista, sino que es idealista, me hizo pensar en una cosa, y es que la idea que estas personas tienen de materia es errada. ¿Por qué? Porque la idea que estas personas se hacen de materia es materia desde el sistema químico. Es decir, la materia como átomos o elementos. Y esto está equivocado, porque lo que ellos pretenden fundamentar es que la materia es algo físico. Pero eso no es verdad, porque hay sistemas anteriores a esos átomos que de hecho los componen, y aún anteriores a los sistemas que componen a los átomos hay otros sistemas los cuales componen esas cosas que serían lo que técnicamente estas personas deberían de estar llamando como algo, como esa materia física. Pero la idea que ellos tienen de materia entonces está equivocada, porque eso no es materia. ¿Por qué? Porque la materia es un producto de interacciones físicas. No es algo propiamente físico en el sentido de algo tangible, algo que tiene extensión, algo que ocupa un volumen y algo que tiene masa. No, eso no es eso sí digamos que es la materia, pero hay algo anterior a eso, que es la energía, y que es lo que justamente desde lo que sale la materia. Todo ese desmadre de entidades extrañas que se están viendo en el universo cuántico, que sería algo que está antes de los elementos y de los protones y de los electrones y de todo eso, eso es justamente a lo que deberían de estarse refiriendo como materia, pero a lo que se refieren como materia son a las partículas, lo cual está errado, porque las partículas son algo químico. En lo que harían referencia a ellos entonces sería la energía, que eso sí sería algo físico, porque recordemos que lo químico surge de lo físico, pero lo físico no es algo tangible, ni tampoco es algo que tenga necesariamente volumen. Digo, ahí tienes el problema de la luz, que no tiene volumen, y según unas u otras ecuaciones te sale con una cantidad ridícula de masa, o directamente sin con masa, y en algunas creo que hasta con masa negativa. Entonces, ¿qué está sucediendo aquí? El problema es que estamos entendiendo la materia desde una idea filosofista, no desde una idea de la realidad. La materia es un proceso que surge del sistema químico. Y digo que del sistema, sí, del sistema físico, pero no está en el sistema físico. Lo que está en el sistema físico es la energía que después se convierte en materia. ¿Y por qué esto es importante mentarlo? Porque entendiendo a lo que ellos llaman materia, como lo que estoy intentando postular aquí como materia, implicaría que eso que llaman que no es material, de hecho, también lo es. Debido a que no tiene sentido que algo exista en la realidad efectivamente existente y sea inmaterial. Digo, entonces tendríamos que decir que las ideas están en un lugar metafísico. Las ideas, viéndolo como lo estoy intentando postular, sería una forma específica de energía. Y de hecho, el surgimiento del sistema físico al sistema químico de la materia lo postularía yo como justamente eso. Una forma específica de energía que presenta una concentración tal que aparenta esa cualidad, digamos, las cualidades generalmente asociadas a la materia, que son masa, volumen y espacio. Lo cual implicaría que la materia es esta energía específica que de alguna manera se concentra y localiza en un determinado punto del espacio,
Y después de que tiene tal concentración, debido a nuestra, digamos, limitada percepción de ese sitio, viéndolo desde arriba nos parece que es algo sólido o es algo así, que no se puede perforar, pero entonces no podríamos pasar por él. Y eso es justamente lo que hacemos. De hecho, se dice que entre el 90 y 95% de los átomos es espacio vacío. Pero si podemos ver dentro de los átomos es porque lo podemos dividir y se puede dividir porque no es algo cerrado por completo. En estos pequeños orificios que tendrían los átomos, esto derivaría de que sería una forma de energética específica. Y nótese aquí algo, una paréntesis. No estoy intentando aquí decir ninguna pendejada misticista como que todo es energía, maestro. Sino yo estoy fundamentándome en la idea de energía como energía eléctrica, energía cinética, pero en este caso sería energía específica de esas cosas, en este caso de los elementos, de los átomos. Debido a que sería esta forma de energía rotatoria o como se le quiera llamar, dejémoslo en energía específica, es por lo que se pueden perforar y se puede ver de qué están hechos, y así, y así, y así. La única cosa, digamos, que tendría esa tangibilidad percibida sería eso que no puede dividirse de ninguna forma, que sería la unidad estática simple, que sería lo algo así como el ílem aristotélico. Es decir, Aristóteles decía que el precursor de toda materia, de donde venía toda la materia, era una substancia que él conocía como ílem. Pues esta unidad estática simple, desde la concepción, desde la ontología, si se lo quiere ver así, que yo no lo llamaría así, pero igual me van a acusar de estar haciendo eso, que yo estoy sustentando, esta unidad estática simple sería la que produciría todas las cosas porque todo depende de otra cosa en la estructura de la naturaleza. Esta unidad estática simple sería la única cosa existente que es autosustentada, es decir, que no depende de absolutamente nada para poder sustentarse, para poder tener presencia y para poder mantenerse. Para usar un término que más o menos sea análogo, para mantener una homeostasis de su propio sistema. Aunque bueno, la homeostasis es un proceso general de todos los malditos sistemas, no solo del organismo. Que se suele limitar la homeostasis a ser un proceso biológico, pero todo sistema tiene una homeostasis. Pero bueno, me estoy adelantando. Entonces, viendo a la materia, o mejor, si vamos a la materia de esta forma como un surgimiento de un proceso energético que después se conjuga de una forma específica para después dar lugar a esos átomos o esos elementos, se puede entender, por ejemplo, que cuando se dice que los pensamientos son producto de las interacciones eléctricas del cerebro, pues entonces las ideas serían una especie de forma específica, aunque me parece que sigue siendo demasiado errado esto, pero al menos para darles una explicación, las ideas, el sentir y las, digamos, el fondo de la forma sería una forma específica de energía que tenía una presencia en el mundo físico y que estaría influenciando el resto de la realidad. Viendo las cosas de esta forma, los materialistas son más bien quimiquistas porque creen que la materia son los átomos, cuando la materia es una forma de energía específica, que sí, está correcto llamarle elementos y átomos, pero eso no es el fundamento de la naturaleza. Lo que es el fundamento de la naturaleza es lo que produce esos átomos, que es la energía, que según desde lo que yo estoy postulando es una forma de energía específica. Y realmente no sé si me estoy dando completamente bien a entender, pero implicaría dejar de pensar la naturaleza desde los fundamentos que le atribuimos a la materia. Es decir, que algo sea tangible, tenga volumen y tenga espacio. Lo correcto sería decir que si tiene una manifestación energética de alguna forma, pertenece a la realidad. Que claro,
tendrá sus modificaciones específicas y sus variantes según el sistema, pero no quiere decir que no está presente en la realidad. Aquí, aunque nótese una cosa aquí, el hecho de que esté sustentado, por ejemplo, en una forma de energía específica que le dé su presencia, no quiere decir que el fondo de la forma exista. Lo que existe es el fondo. La forma existe, pero existe como idea. Es decir, la idea o el pensamiento como esta forma de energía específica existe. Y existe en el sentido de que tiene la sustentación. No obstante, no sigue un proceso de generación, digamos, natural de la realidad, sino que requiere la intervención del hombre, que toma los elementos existentes y les dota de una cualidad, real y una cualidad existente. Esto real entonces implicaría un cambio de las nociones, o mejor dicho, toda esta concepción que generó un cambio de las nociones que yo tenía sobre lo real y sobre lo existente. Porque entonces lo real no sería una especie de invención del hombre como una estilización del hombre propia de los elementos que toma de la naturaleza para constituir su, digamos, supervivencia o su existencia. También va muy en consonancia esto, por ejemplo, en la idea de ficción que ya había yo formulado, pero que llegó a las mismas conclusiones que las que llegó Jesús G. Maestro, por ejemplo, que la ficción forma parte y toma parte de elementos de la realidad. No puede haber ficción si no hay una realidad, pero esa ficción es una estilización de la realidad. En este caso, lo real justamente sería eso, porque la naturaleza tiene un proceso específico de cómo funciona y después el hombre lo estiliza para poder alterar las cosas para su propia supervivencia. Esta estilización, por ejemplo, un martillo no existe en la naturaleza. Eso no quiere decir que sea una ficción, pero existe debido a los componentes de los que está hecho. Y la parte real, que también forma parte de lo existente, sería una estilización, que no implicaría no implica que sea falso, no implica que sea una invención en el sentido de que se lo sacaron de cualquier lado, sino simple y llanamente implica esa estilización de la naturaleza para la supervivencia del hombre o para el sustento de algo. Ahora bien, que esta estilización sea conforme con la naturaleza, como diría Marco Aurelio Antonino Augusto, por ejemplo, ya es una cuestión. Aquí esta conformatividad implicaría las nociones de verdadero, que es conforme, o falso, que no es conforme y se limita a la estilización de la naturaleza proveniente de las capacidades inherentes al hombre. Así pues, entendiendo lo físico justamente desde el sistema físico y no desde el sistema químico, empieza a desenvolverse una naturaleza un tanto más extraña y más compleja que simplemente las limitantes implicadas al universo macroscópico, y de esa forma tenemos una visión más objetiva de la realidad, bueno, más certera, más conforme de la realidad, y lo que me preocupa es que esto se tergiverse y tómese como, sí, es que hay fantasmas y hay espectros, a ver, se me tranquiliza, no estoy diciendo eso, lo que estoy diciendo es que no puede haber algo de ninguna forma en la naturaleza que no tome ni participe de esa misma naturaleza. Es decir, todos los elementos de la realidad, no puede haber algo que se salga de eso. Forman parte por fuerza de una u otra forma. Y en este caso, las estilizaciones derivadas de ideas o de pensamientos, que de hecho diría que es lo mismo, pensamiento e idea en la antigua Grecia significaba exactamente la misma cosa. Eso, lo material
o lo físico sería esa energía específica, que ya sé que es una descripción extremadamente vaga y extremadamente generalista. No obstante, eso al menos ya le da una precisión no metafísica a la idea de idea, que no sería algo contradictorio, porque justamente al ser las ideas algo tan maleable y modificable, que haya ideas de ideas de ideas de ideas, no es algo paradójico ni contradictorio, justamente porque tendría como sustento una de las cosas más generales de toda la naturaleza, que sería la energía. Y así también nos deshacemos de esas estupideces, filosofistas, de que solo lo material importa, como si pudiera haber algo no material, lo que hay es, maldita sea, esa necesidad y dependencia de un universo metafísico, cuando simple y sencillamente esa estilización que hace el hombre a través de sus ideas de la naturaleza no implica que existan universos metafísicos, simplemente no es conforme con cómo funciona la naturaleza, y dicho proceso derivaría de las capacidades casi infinitas en las cuales pueden moldearse las ideas. Y así nos dejamos de ver a lo físico a través de lo químico, cuando lo que hay que hacer es ver lo químico a través de lo físico, porque todo lo químico viene de lo físico. Por lo cual esos supuestos materialistas están negando la naturaleza, porque piensan que lo material es pura materia, pero materia entendida desde los átomos, no entendida desde los fundamentos energéticos, que si tomasen esa energía como la materia, entonces su sistema no tendría sentido, porque tendrían que tomar en cuenta cosas que ellos consideran que no influencian en absoluto la conducta de los organismos, y es mero idealismo o pensamiento mágico, justamente como pueden ser las ideas, el sentir o vaya, la conducta del hombre. Así que pues nada, aquí nada más una idea rápida que ahí se me ocurrió, y pues nos estamos viendo.